Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer por la invitación y al mismo tiempo que agradecer por la invitación, reconocer el esfuerzo de los organizadores en armar esta actividad. Nosotros hemos realizado la anterior edición de este Seminario Internacional de Investigación junto a Jorge Walter desde la Universidad de San Andrés allá por el año 2012 y sabemos de los desafíos y del trabajo que implica este tipo de eventos internacionales, así que reconocer el esfuerzo de los organizadores me parece que vale en este momento. A modo de presentación, me gustaría plantear desde dónde vamos a hablar. Este trabajo se inserta en el marco de lo que es el programa de gobierno electrónico de la Universidad de San Andrés, que es un programa que a su vez se inserta dentro de lo que es el Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, que reúne a una red de investigadores que analizan el tema tecnológico con cuestiones que van más allá de lo estrictamente duro de lo tecnológico, ¿sí? Con cuestiones o considerando factores políticos, económicos y sociales. En el caso particular del programa de gobierno electrónico, con eje en el sector público, pero también tenemos otros investigadores que trabajan temas de regulación de las telecomunicaciones, otros investigadores que trabajan cuestiones vinculadas al derecho a la privacidad, cuestiones que trabajan vinculadas a la gobernanza con Internet, cuestiones que trabajan vinculadas a la educación digital. En ese sentido, un par de premisas introductorias. En Argentina, en la última década y media, lo que podemos ver es que, parafraseando a un autor muy conocido en el campo de la gestión y las políticas públicas, que se llama Peter Evans, el Estado ha regresado al primer plano. Y el Estado ha regresado al primer plano, y eso nos parece que es una buena noticia para todos aquellos que creemos en la importancia que tiene el Estado y la gestión y las políticas públicas para el bienestar de una sociedad. El Estado ha regresado al primer plano, lo cual se expresa en el aumento de márgenes de autonomía, grados de libertad, un mayor control de la agenda pública y nuevos ámbitos de intervención. A diferencia de otra etapa en la cual el Estado era parte del problema y hubo un proceso intenso de privatizaciones, de regulación y transferencias de responsabilidades al sector privado, esta nueva etapa, esta década y media, como consecuencia fundamentalmente de la crisis 2001-2002, hizo un replanteo de lo que son las funciones del Estado y, como decía al principio, el Estado ha vuelto al primer plano, el Estado ha regresado al primer plano. Lo cual, insisto, nos parece que esa es una buena noticia que al mismo tiempo plantea retos que no son menores. Y quizás el principal reto que se plantea vinculado a esta cuestión tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades del Estado. En particular, cuando hablamos de capacidades del Estado, estamos pensando en capacidades en sintonía con las nuevas responsabilidades. Y es acá donde nos parece que existe un desfasaje importante entre las nuevas responsabilidades que ha asumido el aparato estatal en Argentina en la última década y media, con las capacidades que tiene para hacer frente a esas nuevas acciones, a esos nuevos ámbitos de intervención. En particular, dentro de estos desafíos de construir capacidades en el aparato estatal argentino, hay dos cuestiones que a nosotros nos resultan relevantes. La primera cuestión simplemente la enumero, pongo el título porque me gustaría centrarme en la segunda, que tiene que ver con el tema tecnológico. La primera tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de un servicio civil de carrera o la reconstrucción de un servicio civil de carrera. En Argentina tenemos una gran dispersión en materia de recursos humanos, coexisten algo así como 4 tipos de burocracia, una especie de burocracia administrativa en el sentido beberiano de la palabra, junto con una posburocracia bajo criterios del New Public Management, junto con una burocracia paralela fundada con consultores de organismos internacionales y, en cuarto lugar, una especie de burocracia partidaria, una burocracia clientelar muy vinculada con el partido de gobierno, que responde más a las reglas de juego del sistema del botín del siglo XIX que a las reglas de juego de lo que uno espera del Estado del siglo XXI. Hay mucha dispersión, hay más de 100 regímenes laborales, 50 regímenes salariales,
y lo que se observa es mucha heterogeneidad. Eso obviamente impacta en todo lo que es el proceso de elaboración de políticas públicas. Yo simplemente menciono eso porque este tema, la reconstrucción de un servicio civil de carrera, algo sobre lo cual hemos hablado acá durante la mañana de hoy, es un tema central para una buena elaboración de las políticas públicas. En segundo lugar aparece esta cuestión que tiene que ver con lo que uno podría denominar el rediseño de procesos desde una mirada integral orientados hacia el ciudadano a partir de un uso intensivo de las tecnologías de información. Lo que se observa es que las políticas públicas o las iniciativas con mayor valor agregado para el ciudadano tienen un componente intensivo en tecnología de información. No solo se observa en Argentina, también se observa en América Latina y también se puede observar en el mundo. Las políticas orientadas a la simplificación de trámites, reducción de costos y tiempos de espera, incentivos a la transparencia, a la participación de los ciudadanos y la rendición de cuentas, no pueden mirar para otro lado todo el desarrollo de la tecnología de información. En ese sentido, ¿cómo estamos en Argentina en relación a este tema? Una mirada a vuelo de pájaro lo que nos permite es ver que el desarrollo de las tecnologías de información en el sector público, lo que genéricamente se denomina como gobierno electrónico, ha sido muy desigual. Hay algunos organismos que han hecho un uso relativamente intenso de las tecnologías de la información y han logrado generalizar la relación con los ciudadanos, otros organismos que han hecho un uso menos intenso y otros organismos directamente que siguen funcionando con una lógica muy del papel, ¿sí? La cultura del trámite, de la cultura del papel, y que apenas tienen una página web colorida pero sin mayor valor agregado para los ciudadanos. Esto se refleja si uno ve las áreas de sistemas y de tecnología de información en el aparato estatal argentino, al menos a nivel nacional. Tenemos áreas que están en el centro del negocio de las organizaciones públicas y que tienen 800 empleados, ¿sí? Al frente de un CEO que entiende el negocio del cual está trabajando, hasta áreas que están compuestas por 5 personas, ¿sí? En donde el responsable del área de sistemas y de tecnología de la información es aquel, como siempre yo digo, pelilargo de arito que arregla la computadora y es el que te dice prende y apaga cuando se cuelga internet. Esa es una heterogeneidad muy grande que tenemos en el aparato estatal argentino y es un desafío en relación al crecimiento y al desarrollo del gobierno electrónico. Tan importante como avanzar es hacerlo de manera sistémica y hacerlo de manera integrada, cosa que en el aparato estatal argentino, como decía anteriormente, no se observa. Cada organismo ha ido incorporando tecnología de información en función de sus propias necesidades, en función de sus propios intereses, e insisto, tenemos este grado de desarrollo desigual. ¿Cómo se refleja esto y en qué perjudica esto al ciudadano? ¿Cómo el ciudadano se ve de alguna manera perjudicado por este crecimiento desigual en materia de desarrollo del gobierno electrónico? Hay muchos datos que no están digitalizados, sigue funcionando mucho la cultura del papel. Hay otros datos que están digitalizados pero que no están hechos bajo estándares, por lo tanto no pueden ser transmitidos a otros organismos públicos. Hay datos que están estandarizados y que muchas veces no se intercambian con otros organismos públicos por cuestiones que van más allá de lo tecnológico, que tienen que ver con cuestiones organizacionales y hasta político-institucionales, porque muchas veces, como ustedes saben, compartir datos suele ser visto más como una pérdida de poder que como un beneficio para cada uno de los organismos públicos. Y también sí tenemos experiencias de intercambio de datos, de interoperabilidad, como se planteaba en la inauguración de este seminario, que son las que tienen mayor valor agregado para el ciudadano, que van desde intercambios bilaterales entre 2 organismos públicos hasta algunas ventanillas únicas en donde 4 o 5 organismos públicos asumen el costo de su estructura y de su complejidad y no se la trasladan a los ciudadanos. Pongo un ejemplo muy puntual del intercambio de datos y de los beneficios que el intercambio de datos tiene para los ciudadanos. En algún momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante de Argentina, dispuso que todos aquellos jubilados que cobraran la mínima quedaban exentos del impuesto inmobiliario, que es una facultad que cobra la provincia de Buenos Aires. ¿Qué era lo que pasaba? Quien otorga las jubilaciones es un organismo nacional, es el ANSES. ¿Cómo funcionaba el sistema? En un primer momento era el jubilado el que tenía que ir de ANSES para pedir cada 3 meses un certificado
de supervivencia por un lado y por otro lado de que cobraba la mínima y se lo llevaba a otro organismo público para quedar exento de ese impuesto. Digo, eran las personas, en este caso, las personas de mayor edad, las que viajaban llevando los datos de un lugar a otro. ¿Cómo se resolvió el problema a través del intercambio de datos? Digo, a ANSES le pasa directamente todos los trimestres a ARBA y ARBA automáticamente liquida sin necesidad de que el jubilado sea intermediario entre un organismo público y otro. Que si bien son de distintos niveles de gobierno, uno nacional, como decía al principio, y otro provincial, en última instancia al ciudadano le importa poco si es la instancia nacional, provincial o la instancia local. Lo que le importa es que no se le traslade el costo de la estructura y de la complejidad del Estado a él y que no lleve los datos, sino que lo que viaje no sea el ciudadano, sino que viajen los datos. Desde ese punto de vista, el tema del intercambio de datos, digo, de la interoperabilidad, constituye un desafío enorme, y constituye un desafío enorme que trasciende lo tecnológico, digo, que tiene que ver con cuestiones organizacionales o cuestiones político-institucionales, que es un poco la mirada que nosotros pretendemos darle a nuestras investigaciones desde el programa de gobierno electrónico. Introducir tecnología de información en la gestión pública implica reasignar recursos humanos, implica redefinir estructuras presupuestarias, implica rediseñar estructuras organizacionales, implica rediseñar procesos. En última instancia, implica alterar el equilibrio de poder de las organizaciones. Y como implica alterar el equilibrio de poder de las organizaciones, aquellos que tenemos interés, formación, inquietud en el campo de la gestión y las políticas públicas, nos parece que es un área muy interesante de la cual nos podemos y nos debemos apropiar, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que las iniciativas con mayor valor agregado tienen un uso intensivo de la tecnología de información, y aquellas que pueden mejorarse no lo hacen con menos tecnología de información, sino que lo hacen con más y mejor tecnología de información. A vuelo de pájaro también, digo, ¿cómo estamos en materia de estado del arte del gobierno electrónico? Digo, hay como dos grandes campos que predominan, digo, un campo con una mirada panorámica, con una mirada agregada, que tiene que ver con países o comparaciones entre países, que suelen reflejarse en diagnósticos sobre tal país, diagnósticos sobre América Latina, diagnósticos sobre el gobierno electrónico a nivel mundial. Digo, ahí está el ranking de Naciones Unidas, que cada 2 años se viene realizando, digo, más allá de algunas cuestiones de debilidades metodológicas, digo, sigue siendo un punto de referencia importante para tener una mirada panorámica de cómo funciona el gobierno electrónico a nivel país y comparación entre países. También se hacen mucho análisis de sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, digo, los estudios están dominados un campo por estas miradas panorámicas, miradas agregadas. En segundo lugar, hay otro campo de estudios, que es un campo de estudio por ahí más temático, ¿sí? En donde aparecen cuestiones vinculadas con compras electrónicas, aparecen cuestiones vinculadas al comercio exterior, cuestiones vinculadas a lo que puede hacer el Estado para simplificarle la vida a un emprendedor al momento de crear empresas, con cuestiones vinculadas a la transparencia, la participación, como el caso que vimos anteriormente, cuestiones que suelen ser englobadas dentro de lo que se conoce ahora como el gobierno abierto, transparencia y participación. En este sentido, lo nuestro tiene una mirada distinta, digo, ni mejor ni peor, pero una mirada distinta, digo, nuestro trabajo, que está en una etapa embrionaria, que está en pleno desarrollo, tiene una mirada en donde nuestra principal unidad de análisis es la organización. Y al interior de la organización, el uso de la tecnología de información y cómo eso impacta hacia afuera, pero también cómo impacta hacia adentro en función del rediseño de procesos. El título del trabajo, una relación inevitable, es porque creemos que hay una relación inevitable entre la gestión pública y la tecnología de información, y a partir de un caso instrumental, porque seguimos una vieja tradición de uno de los principales referentes desde el punto de vista de la metodología de los estudios de casos, que es Robert Stake, cuando habla de un estudio de caso instrumental, donde el caso nos interesa como una especie de instrumento para tratar de detectar patrones que puedan servir para entender cuáles son las potencialidades por un lado y los retos por otro lado, los desafíos por otro lado del uso de la tecnología de información en el sector público.
a través de 8 entrevistas y a través de entrevistas semiestructuradas en profundidad que hemos realizado en estos 2 meses, a través de relevamientos de fuentes secundarios, es que tenemos este caso de estudio con un organismo que nos resulta particular. Y nos resulta particular porque cuando uno ve los organismos líderes a nivel de gobierno electrónico, no solo en Argentina, sino también en América Latina, incluso a nivel internacional, y algo comentábamos hace un rato, son aquellos organismos que se dedican a la cuestión tributaria. Y por una cuestión lógica, ¿sí? Digo, el Estado tiene un fuerte incentivo en modernizar esas áreas porque de la recaudación de impuestos depende buena parte de su supervivencia. No así las áreas vinculadas con lo social. Sí, digo, educación, salud, trabajo suelen ser, en términos generales, las áreas en donde el uso de la tecnología de información suele ser más escaso. Digo, la experiencia demuestra, en el caso argentino, que la Administración Federal de Ingresos Públicos es un organismo líder, como también los organismos tributarios de buena parte de América Latina son organismos líderes, y sin menospreciar ese tipo de iniciativas, sí me parece importante contextualizarlas, porque ahí hay un ecosistema tributario que genera incentivos para la modernización del aparato estatal en ese ámbito. En este caso, nosotros lo que detectamos es a la Dirección Nacional de Migraciones. Casualmente, Pablo González en la introducción hacía referencia al tema de los migrantes, ¿sí? Los migrantes que en buena parte de América Latina, ¿sí?, no tienen el estatus de ciudadano con todos sus derechos, ¿sí? Suelen ser grupos muy vulnerables. Y lo que detectamos es que en el área de migraciones, en lo que es la Dirección Nacional de Migraciones Argentina, insisto que no es un organismo con destinatarios fuertes como puede ser el organismo tributario, se fue desarrollando en los últimos 8 años un proceso muy intenso de tecnología de información con algunos beneficios que al menos me gustaría enumerar en estos 15 minutos de presentación. Primero, digo, a modo de contexto, una descripción de lo que es la cuestión migratoria. Argentina tiene 15.000 kilómetros de frontera, de los cuales 9.376 kilómetros son con 5 países. Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, y el resto, los 5.000 y pico restantes, son el límite que tiene Argentina con el mar Argentino y con el Río de la Plata. Tiene 239 puntos en donde se efectúan control de ingreso y egreso de personas, de los cuales 154 son pasos fronterizos. Y esto lo menciono porque Migraciones avanzó sobre un área que no controlaba hace 4 años atrás. 44 puertos y 43 aeropuertos con operaciones internacionales. Tiene una población de extranjeros equivalente al 4,5% de la población, que si bien puede parecer mucho, en realidad es, a nivel comparado, está en nivel intermedio. De hecho, en el ranking de la Organización Internacional de Migraciones, Argentina está en el puesto 126. Digo, uno ve países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y tienen más del 20% de población migrante. Digo, España tiene el 14%, Estados Unidos tiene el 13%, Gran Bretaña, Francia, Alemania tienen el 10%. Argentina tiene el 4,5% de su población migrante, con una particularidad: casi el 80% de esa población migrante tiene que ver con países limítrofes, ¿sí?, más Perú. Digo, del 1.800.000 migrantes, 1.400.000 tienen que ver con hermanos de los países limítrofes y también Perú, y ahí tienen un desagregado país por país, en donde se ve cómo la comunidad paraguaya, junto con la boliviana, la chilena y la peruana y la uruguaya, son los más importantes. Si damos un paso más, básicamente describir qué hace la Dirección Nacional de Migraciones, en la que se encarga de controlar ingreso y egreso de las personas, registra y procesa el flujo migratorio, evalúa y otorga los distintos tipos de residencia en el país, promueve la regularización documentaria y proporciona información a todo organismo público o no público que lo solicite dentro de la normativa legal. Entre 2008 y 2014, les cuento muy brevemente, y a partir de un uso incremental de la tecnología de información, lo que logró
esta área fueron un par de servicios que son sumamente interesantes. El primero es la agilización de los trámites de erradicación de inmigrantes. Para que tengamos una idea, realizar la erradicación de un inmigrante llevaba aproximadamente entre 6 y 8 meses e implicaba 6 pasos, todos presenciales. Como consecuencia del uso de la tecnología de información, esto se redujo a 10 días, donde hay 3 pasos y uno solo es presencial, ¿sí? Porque desde el trámite por internet hasta la entrega en domicilio, se evita que el migrante vaya a migraciones para realizar ese trámite. Esto es muy importante porque apunta también a regularizar a los migrantes y a evitar situaciones muchas veces de trabajo irregular que se venían produciendo en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, se desarrolló un nuevo sistema de control migratorio en lo que es el egreso e ingreso de personas, con tecnología biométrica y firma digital. Lo que hizo Migraciones fue reducir a 1/3 el proceso en el cual una persona se encuentra frente a la cabina de migraciones para entrar o salir del país. Lo que antes tardaba 1 minuto y medio, ahora tarda 30 segundos. Y tarda 30 segundos porque hay tecnología biométrica, firma digital, que le permite a la persona de migraciones que recibe a esa persona que quiere entrar o salir del país, facilitarle mucho más el control a partir de la huella digital, foto, escáner y la firma digital, y se elimina una tarjeta de papel, que era la TES, la tarjeta de entrada y salida, que muchas veces uno tenía que tratar de no perderla para volver a salir o a entrar del país y generaba mucho inconveniente. Hoy se están entregando 14 millones, o se están realizando 14 millones de registros biométricos por año. Por otro lado, todo este desarrollo tecnológico lo que le permitió a Migraciones fue avanzar sobre nuevos ámbitos de competencia. Uno era el control de los pasos fronterizos. Hasta 2013, esa era una tarea de lo que era la Gendarmería, que es una fuerza militar de naturaleza de seguridad, un híbrido entre una fuerza armada y una fuerza de seguridad, y que tenía a cargo el control de los pasos fronterizos, como consecuencia de un proceso de reorganización en materia de seguridad en el conurbano bonaerense y en algunas áreas del Gran Rosario. Gendarmería o parte de Gendarmería pasó a desempeñar funciones de fuerzas de seguridad al interior del país, y eso lo tomó Migraciones a partir del desarrollo tecnológico como una oportunidad para pasar a controlar el ingreso y egreso de personas en estos 149 pasos fronterizos. Y por otro lado, asumió la responsabilidad de emitir el documento nacional de identidad para los extranjeros, materia que era de competencia del Registro Nacional de las Personas, y en apenas 1 año y medio lleva emitidos algo así como 620.000 DNI, todo con tecnología biométrica, firma digital y respetando estándares de privacidad y de seguridad del más alto nivel internacional. Me parece que esto tiene más sentido todavía, no solo por el organismo del cual estamos hablando, sino también por de dónde veníamos en materia migratoria. Argentina en la década de los 90 había hecho un contrato con una empresa, la empresa Siemens, ¿sí?, que finalmente terminó en un gran escándalo de corrupción. ¿Sí? El gobierno de ese entonces le había dado el control de la emisión de los pasaportes, el control de la fabricación de los documentos de identidad, el control migratorio y la actualización de padrones a una empresa que años después se descubrió que había pagado importantes sumas de dinero en temas de soborno a los empresarios. Ese contrato se renegoció en un primer momento, luego se rescindió. La empresa Siemens hizo una demanda ante el CIADI, ante el Tribunal Internacional Arbitral del Banco Mundial, que nunca prosperó y luego terminó siendo sentenciada, fue juzgada y terminó pagando o teniendo que pagar $450 millones por un tribunal de Estados Unidos por haber pagado coimas, para haber ganado la licitación. Venimos de ahí en materia de migraciones y se ha dado un salto muy importante a lo largo de estos 7, 8 años de gobierno de esta gestión. Como les decía al principio, se trata de un caso instrumental donde no nos interesa tanto migraciones, sino que nos interesa tratar de entender algunos factores que fueron clave para el éxito, por un lado, y por otro lado algunos desafíos que tiene Migraciones. Porque si bien es un caso exitoso, ¿sí?, como recomienda la literatura en estudio de casos, por más exitoso que sea, el desafío del investigador es no enamorarse del caso,
¿sí? Y no todo es color de rosa, sino que también tiene algunos desafíos, desafíos que, hasta donde podemos averiguar a través de nuestra investigación, son una especie de patrones estructurales que se repiten al interior de otros organismos públicos y que me parece que tienen algunas puntas para tratar de profundizar de esta mirada que, como decía al principio, trascienda lo tecnológico. Algunos factores claves del éxito en estos 5 minutos que me quedan, y prometo no extenderme más allá de estos 5 minutos. Digo, está claro la importancia del liderazgo político. Digo, si esto no tiene liderazgo político del más alto nivel, ninguna iniciativa de gobierno electrónico va a trascender y va a quedar en el mero voluntarismo de algún iluminado. Digo, está claro que hay liderazgo estratégico para hacer frente a los costos de introducir tecnología de información. Porque como nos decía alguien, es muy lindo el expediente digital, sin embargo, el que está en la mesa de entrada sellando expedientes quiere seguir en la mesa de entrada sellando expedientes. Entonces, es natural que haya un proceso de resistencia al cambio frente al uso de tecnología de información. Para eso se necesita mucha voluntad política, mucho liderazgo político para tratar de sortear esos obstáculos que se presentan. Liderazgo no solo del director nacional de migraciones, sino también liderazgo de más alto nivel. Y me parece que eso no se entiende sin el apoyo del ministro del Interior, ahora el ministro del Interior y Transporte, lo cual además se debe entender dentro de un ecosistema de innovación muy interesante que se desarrolló en ese organismo, que se complementa con el DNI electrónico, también con tecnología biométrica, y el pasaporte electrónico también con tecnología biométrica. Digo, hay una especie de ecosistema innovador muy interesante en el Ministerio del Interior y Transporte que sin duda es parte del éxito de este proceso. En segundo lugar, otro factor incremental, otro factor de éxito tiene que ver con el incrementalismo. Digo, acá apelo al clásico de Lindblom, ¿no? La ciencia de salir del paso. Digo, lo que ha ido haciendo migraciones desde 2008 hasta acá es ir incorporando de manera lenta pero persistente tecnología desde no vengas a mi oficina a pedir turno, hacelo por internet, hasta lograr generalizar una relación con el migrante que se hizo a lo largo de 8 años. Digo, paso a paso, como dice Lindblom, el incrementalismo lo que produjo fue una alteración drástica del statu quo, de un organismo que en el 2008 no tenía página web, a un organismo que hoy ha logrado generalizar de alguna manera la relación con aquellas personas que quieran radicarse en Argentina o estos beneficios que tiene para el ingreso y egreso de personas a partir de tecnología moderna. Digo, todo esto se fue haciendo, insisto, de manera muy incremental, sin grandes planes estratégicos. Digo, no hubo un gran plan estratégico 2020, como muchas veces suele gustarle a los diseñadores de planes en materia de gobierno electrónico. Digo, a través de una especie de ir saliendo del paso, uno mira hacia atrás y ve un largo recorrido y muy exitoso en materia de utilización de tecnología de información. La incorporación de recursos humanos fue clave. Migraciones tenía en el 2008 1.200 empleados, hoy Migraciones tiene 3.800 empleados. Esos empleados que se incorporaron, se priorizó a aquellos empleados que vengan de la cultura del teclado, como dicen ellos. Digo, no tanto la cultura de la lapicera y del cuaderno, sino empleados que vengan de la cultura del teclado. Y esto no es un tema menor, porque generalmente cuando se habla de la brecha digital uno piensa en el ciudadano. Si el ciudadano que no puede acceder o que aún pudiendo acceder no sabe hacer uso consentido de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una brecha digital del lado de los empleados públicos. Digo, el tema de capacitación en materia digital también es muy importante para los empleados públicos. De alguna manera, eso Migraciones lo fue resolviendo con la incorporación de recursos humanos que provengan de la cultura del teclado más que de la cultura de la lapicera y la cultura del papel. Por otro lado, obviamente, digo, esto sale dinero y hay que invertir en infraestructura. Sí, digo, no hay un proceso exitoso de gobierno electrónico si no se destina una partida presupuestaria acorde a ese proceso. Muchas veces lo que nos dice la experiencia también es que suelen estar esos recursos, pero el proceso no es tan exitoso, una especie de barril sin fondo. Digo, acá tenemos recursos que tenían o que fueron bien utilizados. Cuando hablo de infraestructura pienso en sentido amplio, digo, pienso en software, todo software propio. Recordemos la experiencia Siemens, que era un enlatado que vendía la empresa, software, hardware, firma digital, tecnología biométrica, estándares, etc. Y finalmente otra cuestión que nos parece
interesante tiene que ver con lo que es el área de sistemas y tecnología de información. No necesariamente el mejor gerente de sistemas es el que más sabe de tecnología, como no necesariamente el mejor maestro es el mejor director de escuela, o no necesariamente el mejor médico es el mejor director de un hospital, porque se requieren competencias distintas para estar al frente de un aula, para estar al frente de un colegio, para estar al frente de un quirófano, para estar al frente de un hospital. Lo mismo pasó en materia de en migraciones. La persona que está a cargo y el equipo que está a cargo no entiende solamente de hardware y software, sino que también entiende las lógicas del negocio migratorio. Y entendiendo las lógicas del negocio migratorio logró alinear la estrategia de sistemas y tecnología de información con la estrategia organizacional. Esto parece un tema probablemente menor, sin embargo, cuando uno ve la experiencia de otras organizaciones, generalmente suele haber cierta tensión entre las áreas desarrolladoras de sistemas por un lado versus las áreas de negocios. Acá hubo una relación muy aceitada que explica en parte el éxito de este proceso. Entonces a modo exploratorio, nos parecía importante marcar estos 5 factores clave. En el minuto que me queda, ¿sí?, algunos desafíos. Decíamos, no todo es color de rosa. Hoy un proceso muy interesante, 14 millones de registros biométricos, 220.000 expedientes digitales, 620.000 DNI para inmigrantes otorgados, etcétera, 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 etcétera. No obstante, quedan algunos desafíos que no son menores y que constituyen una especie de condicionantes para el éxito de este proceso. En primer lugar, me parece que es una especie de talón de Aquiles en materia de gobierno electrónico, en Argentina en particular, lo que estuvimos viendo en otros países, Venezuela, a través de alguna consultoría que hemos hecho, y Perú, tiene que ver con el tema del desarrollo de las personas. El mercado paga 2, 3, 4 veces más de lo que puede pagar el sector público a los profesionales que se desenvuelven en el área informática. Entonces, es muy difícil construir una burocracia en el buen sentido de la palabra, una burocracia en el sentido beberiano de la palabra, cuando hay una alta rotación o cuando los empleados se incorporan, como se pasó, se incorporaron a migraciones y al otro año tienen oferta de una tecnológica que duplica o triplica salarialmente lo que puede ofrecer el sector público. Es verdad que se puede trabajar con incentivos no monetarios, pero también es cierto que los incentivos no monetarios tienen un límite frente al poder del mercado. Esta falta de competitividad no se da solamente a nivel gerencial, como se suele dar también falta de competitividad a nivel gerencial comparado con otras áreas del sector público, sino que también se da en áreas operacionales. Alguien que ni siquiera graduado en ingeniería, porque las empresas los vienen a buscar de estudiantes, ya no solo estudiantes de 4º y 5º año de la carrera de ingeniería en sistemas, por ejemplo, sino 2º y 3er año, no solo cobran más en el sector privado, sino que lo hacen mucho más esa diferencia y constituye un limitante muy importante para el desarrollo del gobierno electrónico. Bueno, Migraciones tiene un problema no menor en relación a esta cuestión. El tema del dinamismo tecnológico, lo podemos observar viendo el uso personal de la tecnología que nosotros hacemos. ¿Sí? En muy poco tiempo los ciclos de vida del producto crecen, se desarrollan y mueren. ¿Sí? Y hace 5 años atrás el problema era el almacenamiento de equipos. Luego, como consecuencia del proceso de miniaturización, el problema pasó a ser la protección ignífuga y luego es el cloud computing. 5 años para el sector público, que no está tan preparado para el cambio, comparado con el sector privado, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. El dinamismo tecnológico es muy fuerte y al sector público le cuesta estar en sintonía con ese dinamismo que viene del campo tecnológico. Pongamos, otro ejemplo. En Argentina se desarrolló, a partir de la experiencia de Uruguay, del Plan Ceibal, un masivo proceso de transferencia, de entrega de computadoras portátiles. Eso fue en el 2010. Se entregaron 4,5 millones de computadoras portátiles a estudiantes de colegios secundarios. En 4 años. Al segundo año el mercado había dejado de fabricar esas computadoras. O sea que se terminaron entregando, en los últimos 2 años, algo así como 2 millones de netbooks, de computadoras portátiles, que ya el fabricante o los principales fabricantes del mercado habían dejado de realizarlas. Y nadie está diciendo que el plan Conectar Igualdad haya sido un fracaso, al contrario, es una instancia de conectividad muy importante. Sin embargo, el ciclo tecnológico fue tan rápido que volvió obsoleta la propia tecnología que el Estado distribuía en los alumnos del colegio secundario.
como decíamos anteriormente, el tema de la coordinación con otros organismos es muy importante. Me parece que lo que puede hacer cada organismo público en materia de desarrollo de gobierno electrónico más o menos está claro. El gran desafío es cuando tiene que empezar a coordinar con otros organismos. Lo que nos cuentan Migraciones es que interactúan mucho con el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, cuando se relaciona con Migraciones, se relaciona con grandes expedientes. ¿Sí? Y le cuesta mucho a Migraciones dialogar con un organismo como es el Poder Judicial o como otros organismos del sector público, en donde la cultura del trámite y la cultura del papel todavía está muy instalada como consecuencia de este desarrollo dispar de la tecnología de información que hablábamos al principio. Y finalmente, el último gran desafío, un desafío más macro, tiene que ver con los vaivenes del ciclo político electoral, que es parte y que está en la naturaleza de la gestión pública. Durante estos 8 años se operó bajo la lógica de un mismo ministerio, un mismo ministro y una continuidad de las autoridades. Como ustedes saben, en Argentina hay elecciones y va a haber cambio. En el ministerio va a haber cambio, por ende, en la dirección de migraciones. Y un poco el desafío es si resiste la prueba del cambio de autoridades. Es muy difícil que vuelva hacia atrás la organización. No va a volver a los 6 pasos presenciales para que los migrantes puedan tener su trámite de regularización en el país realizado. No va a volver atrás. Ahora, la pregunta es si no se va a detener o si va a avanzar muy lentamente, teniendo en cuenta algunos proyectos que la actual gestión tiene en su cabeza. Y finalizo, y perdón que finalice con una pregunta, porque es parte de este trabajo que estamos realizando y que está en pleno proceso, en donde tenemos pistas, no mucho más que pistas, sobre la descripción del proceso y pistas en relación a estos factores claves para el éxito, pistas en relación a algunos limitantes para el uso mejor de la tecnología de información en migraciones, algo que pretendemos terminar de desarrollar a lo largo de este segundo semestre a partir de nuevas entrevistas semiestructuradas en profundidad, no solo con migraciones, sino con actores del entorno de migraciones y a partir de algunos datos duros que necesitamos para darle más solidez al proyecto de investigación. Lo cierto es que, y con esto termino, me parece que está claro que no es menos tecnología de información, sino que es más y mejor tecnología de información el gran desafío, y desde el ámbito académico, así como se necesita en la gestión pública más y mejor tecnología de información, creo que necesitamos más y mejor análisis del uso de la tecnología de información, para lo cual elementos político-institucionales o organizacionales nos parece que son importantes en esta dirección. Muchas gracias. Diego, muy interesante toda la cuestión que plantea sobre el uso de la tecnología, pero al final, cuando trae un reto sobre la coordinación con las otras instituciones, quería te oír un poco más sobre cómo esto se pareció. Por ejemplo, este proyecto está trayendo impacto en la guardamería de risco. Gendarmería, sí. Sí, entonces creo que una organización del servicio público está haciendo un cambio que va a tener impacto en todas las otras y depende, sí, o sea, creo que en general un problema grande que tenemos en la administración pública es que si una área hace un cambio necesita involucrar muchas otras y esto puede ser una barrera. ¿Qué nos ensina de eso? A ver, 100% de acuerdo, me parece que, y si bien el trabajo no pretende abordar este tema, está claro que los problemas en el sector público, en términos generales, suelen ser problemas complejos, problemas multicausales, y las formas de abordarlo del sector público sigue siendo muy parcializada, muy sectorializada. Migraciones hizo lo que pudo, ¿sí? Ahora lo que se encuentra es que para seguir avanzando ya no depende tanto de la parte interna de migraciones, sino que depende de la articulación con otros organismos del aparato estatal. A nosotros nos parece que es clave, en particular en el caso argentino, y algo hemos escrito en algún momento con un colega, el rol que tienen los organismos rectores, ¿sí? El rol que tienen los organismos, en el caso argentino, de la Subsecretaría de Tecnología de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Es una especie de, si se me permite la metáfora, de director de orquesta, en donde no tiene que tocar ningún instrumento, pero tiene que lograr que cada una de las organizaciones toque el instrumento que le corresponde para que el ciudadano escuche música. Lo que tenemos es que cada organismo público toca su propio instrumento sin ningún director de orquesta, ¿sí? Como consecuencia de eso, lo que se escucha, no es música, y el ciudadano lo que hace es presentar muchas veces el mismo dato ante distintos organismos públicos.
¿sí? Para que el Estado asuma el costo de su estructura y de su complejidad, esto que hablábamos del intercambio de datos, que tiene que ver con el tema de la coordinación, lo que se necesita es un director de orquesta. En ese sentido, digo, lo que puede hacer Migraciones como organismo sectorial, digo, es muy poco. Digo, es como que en la coordinación encuentra cierto techo a todo lo que puede seguir avanzando, porque ahora se necesita ni siquiera del Poder Ejecutivo, digo, se necesita del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Sí? Que como sabemos, digo, es uno de los ecosistemas más conservadores en materia de uso de tecnología de información, en donde la cultura del trámite y del papel, digo, está muy instalada. En ese sentido, digo, es clave el rol de la jefatura de gabinete y de los organismos rectores. De hecho, si uno mira experiencias latinoamericanas que pueden ser interesantes o inclusive a nivel internacional, hay un rol muy fuerte de esos organismos rectores. Rol que es más clave en nuestros países. Digo, pienso en México, lo veo a Freddy, te veo a vos, pienso en Brasil, pienso en Argentina, países federales, ¿sí? En donde tenemos 3 niveles de gobierno con mucha autonomía de cada uno de esos gobiernos. Entonces digo, si no hay buenos directores de orquesta, lo que logramos no es solamente que a nivel nacional cada uno toque su propia música, también cada uno toca su propia música a nivel provincial y cada uno toca su propia música a nivel municipal. Entonces, exacto, y cuando uno quiere desarrollar, por ejemplo, software público, lo que se encuentra es que está reinventando una rueda que probablemente haya escrito otro. Bueno, Brasil en materia de software público tiene una experiencia muy interesante. Pero digo, en el caso argentino, muchas provincias se encuentran invirtiendo tiempo, invirtiendo personas, invirtiendo recursos económicos en desarrollar. Y pasó, digo, un software de gestión del personal, cuando en realidad había otra provincia que lo tenía desarrollado. Sí, digo, lo que falta, me parece, y es uno de los grandes desafíos hacia el interior del aparato estatal y en relación a los ciudadanos, es coordinación. Y ahí hay todo un desafío de vuelta, por esto que hablamos antes, digo, nuestras instituciones públicas están más orientadas a compartimentos estancos, ¿sí? Que a la colaboración y a compartir datos e información. Un poco ahí me parece que está el desafío que trasciende a Migraciones y, como decía anteriormente, involucra más a otras instancias de gobierno, o lo que se conoce ahora como el centro de gobierno o el alto gobierno, que tienen el rol de coordinar, monitorear este tipo de cuestiones. Sí, digo, en general, cuando uno asocia la incorporación de tecnología y concretamente la reducción de los pasos administrativos para producir un documento, con el concepto de reingeniería, y la reingeniería con una reducción drástica del personal necesario. En cambio, vos dijiste un fuerte incremento de la gente sí. ocupada. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que fue incorporando nuevas funciones y ámbitos que antes no estaba. Migraciones involucrado. Digo. El tema de los problemas de seguridad, Gendarmería dejó el control de los pasos fronterizos, por ejemplo. Son 149 pasos fronterizos que realizaba Gendarmería el control. Digo, vino a Provincia de Buenos Aires, al conurbano, o vino al Gran Rosario. Eso el Ministerio y la Dirección Nacional de Migraciones lo tomó como una ventana de oportunidad para avanzar en un ámbito que de alguna manera era de su incumbencia. Lo mismo en materia del DNI para las personas extranjeras. Digo, esa era una función que la realizaba el Registro Nacional de las Personas. Casualmente del mismo ministerio. Cuando se produjo todo ese desarrollo tecnológico, se dio cuenta que podía emitir estos 620.000 DNI con tecnología biométrica que antes emitía el RENAPER. Digo, a partir de la incorporación de tecnología de información, lo que hubo fue un rediseño de procesos, pero que en este caso le permitió a Migraciones ir ampliando ámbitos de intervención que le posibilitó, digo, no solo mantener esa plantilla de personal, sino que incluso aumentarla o triplicarla, como es el caso en cuestión. Muy interesante la exposición. Uno de los retos que tenemos probablemente desde la academia, ¿no es cierto?, es generar indicadores que permitan efectivamente decir lo exitoso que fueron o no fueron los casos. Y aprovechando esta instancia y que los casos que estamos estudiando probablemente en los magísteres y programas que tenemos con distintos alumnos, ¿no es cierto?, uno de los valores del estudio de casos sería la comparación entre distintas experiencias. Entonces, podríamos pensar en iniciativas conjuntas a futuro en el cual se puedan
plantear comparaciones de lo que está pasando en migraciones o en distintos ámbitos entre nuestros países que tienen niveles de desarrollo bastante semejantes. Esa es una invitación hecha como hacia adelante. Y el otro tema me gustaría saber qué rol tuvo como organismos coordinadores a nivel central respecto al tema de tecnología de información, en este caso en particular, me da la impresión que ninguno. Pero es un ámbito en el cual hay un rol potencialmente muy importante de algo así como un Information Officer, ¿no es cierto? National Information. Porque además, como tú mencionaste, es un ámbito en donde se presta muy fácilmente para la corrupción, ¿no es cierto? En que ¿no es cierto? Hay sistemas instalación de sistemas que en realidad no sirven, no funcionan, y se gasta mucho dinero en eso, especialmente en el ámbito descentralizado también, ¿no? Bien, gracias. En relación a la primera pregunta, es con todo gusto, me parece que es una idea excelente poder hacer estudios de casos comparados, viendo el área migratoria en otros países, en particular con Chile. Me parece que inclusive este tipo de seminarios sirven para la colaboración, la cooperación. Me parece que es una idea excelente de nuestra parte, la mejor de nuestra predisposición, sin dudas. Y en segundo lugar, en relación a la otra cuestión, la respuesta la diste vos, ninguno. Es más, Migraciones podría no haber hecho nada de lo que hizo y no hubiera pasado nada probablemente. Migraciones podría haber seguido con la cultura del trámite, con la cultura del papel y no hubiera pasado absolutamente nada. Más aún, en algún trabajo que nosotros hicimos en relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos, el CEO de la Administración Nacional de Ingresos Públicos lo que nos decía es que trataba de evitar pasar por el organismo rector, ¿sí?, por el National Information Officer, porque muchas veces era una traba y porque no tenía los recursos para evaluar los proyectos del organismo tributario. Para que tengas una idea, el área tecnológica del organismo tributario tiene 850 personas. En el organismo rector de todo lo que es el aparato estatal argentino, el organismo rector tiene 60 personas. 850 versus 60, y con una diferencia enorme en materia de formación, retribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar por el organismo rector muchas veces suele ser visto para estos organismos fuertes más un problema que una solución. Entonces, a la pregunta, ¿qué tarea desarrolló? Poco y nada. Lo que ahora empezó a desarrollar es una especie de comunidad de práctica de informáticos, un foro de responsables informáticos en donde se reúnen aquellos CEOs de cada uno de los organismos públicos para tratar de empezar a generar puentes entre ellos porque comparten muchos problemas comunes. Y eso es una instancia que tiene que ver con el director de orquesta, ¿sí? Tratar de generar ese puente para reunir a todos los CEOs de la administración pública. Esto es algo que comenzó ahora, esperemos que siga, pero en términos de coordinación el esfuerzo hasta ahora ha sido poco. Lo menciono porque es un ejemplo interesante, no sé qué ha pasado en Chile con esto. ¿Has estado mirando un poco qué pasa con el currículo de investigadores nacional? No. Colombia lo tiene, Brasil lo tiene desde hace muchos años. Y en Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología trató de hacer unificar y en realidad sumó su iniciativa a la de otras instituciones, principalmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y pasa algo muy parecido, me recordaste el caso. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas tiene una dotación de informáticos muy competente, que además ha creado todo un sistema que no es solamente de currículum, sino además de evaluación de la investigación basada en ese sistema. Y lo desarrollado por el organismo se impuso al sistema que estaba desarrollando el ministerio, por la eficacia que tiene, porque empezó a ser adoptado por otras instituciones, Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, Universidad de San Andrés, donde nosotros estamos, que es el sistema se llama CIGEVA, que es el currículo LATE en Brasil. Ese sería un caso muy interesante también de analizar, Sí, claro. porque vamos a hacer visible la producción científica nacional a través de un currículum unificado, me parece que es algo muy importante, mencionarlo simplemente. Bien, gracias.